No somos una ideología, somos personas con vidas, con derechos y con dignidad. No se puede legislar a golpe de prejuicio ni al dictado del odio. Si yo estoy aquí es por todas las que no llegaron. La transfobia institucional es igual de peligrosa que la callejera. Nunca más sin nosotras. No vamos a volver a los márgenes. ¡Bienvenidos a Trastornadas! Kogan presenta Trastornadas, un podcast de Ariel Iborra y Sandra Jiménez de Castro. ¿Cómo estás, Sandra? Pues muy bien, la verdad. Me has pillado un buen día. Último capítulo. No sabemos si de la temporada o para siempre, pero bueno, de momento es lo que hay. Todos los que hemos hecho ha sido de momento el último. Bueno, verdad? Sí, algo así. Bueno, nos hemos tomado la libertad de hacer unos alegatos hoy que son todo frases de nuestra invitada, que vamos a pasar a presentar. Bueno, yo quería comentar una cosa. Ah, dale. Para mí es un día especial, más allá del podcast, porque hoy hago 4 años en hormonas. ¡Anda! Que me hacemos ilusión. ¡Bien! Oye, enhorabuena, qué guay. Para la gente que no lo sepa, la gente trans que nos hormonamos, pues celebramos el día como lo llamamos hormoaniversario o Trans. como cada persona como lo quiera llamar. Cumple trans, ¿no? Era algo así. Yo lo llamo hormoaniversario. Hormoaniversario, bueno. Me suena guay. Cumple hormonas, lo llamaba cumple Jiménez. Hormona, yo le llamo cumple hormona, sí. Pues hoy tenemos con nosotras a una mujer que ha hecho historia. Activista incansable, actriz, política y primera diputada trans de España. Ha dedicado su vida a la lucha por los derechos LGTBI. Carla Antonelli, Bienvenida a Trastornadas. ¡Bien hallada! Muchas gracias por venir. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, Carla? Muy bien, ya decía yo, estas frases me suenan, sobre todo la última. Digo, no, ya la última es demasiada coincidencia. Es más reciente también. Es más reciente. Están plagiando un poquito estas mujeres. No, digo, me suena de algo. Bueno, pues si quieres vamos a comenzar ya con la entrevista porque tenemos mucha tela que cortar hoy. Sí, no sé si nos va a dar tiempo a preguntar Como todo, tampoco pero queremos retenerte más de la cuenta, te queremos preguntar. Primero, hacemos unas preguntas a todas nuestras invitadas que son clásicas para todo el mundo, que es ¿cuándo te diste cuenta de que eres trans? Es una noción. Vamos a ver, yo vengo de una época donde no había información absoluta, cero, nada. Estamos hablando de finales de los años 60 con principios de los años 70. Entonces, dentro de eso, en un pueblo no existía información. Yo realmente vi un horizonte claro yendo a Santa Cruz. Yo soy del sur de Tenerife, de Weimar, y yendo a Santa Cruz vi personas trans que se habían hormonado. Entonces, cuando me quedó meridianamente claro, porque claro, a primera instancia, en aquella época sin información, tú lo que sabes es más de leyenda urbana, el gay del pueblo, y aún así la mayoría, luego te enteras que eran matrimonios forzados, casados, que luego te enteras que habían sido matrimonios de conveniencia, ¿no? Pero yo no me sentía reflejada en eso. Y entonces la primera vez que vi una persona trans me quedé como, digo, ya está, o sea, este es el camino. Claro. importante es que ser visible. Y tener referentes, sobre todo, que cuando no conoces... Es que la importancia es eso, o sea, tener referentes y tener espejos donde mirarse. A lo mejor ahora es un poco difícil de imaginarlo porque vivimos lo que vivimos y llevamos muchos años con información, con las redes sociales, con todo. Claro. Y entonces nos parece normal y natural. Pero en esa época En los era 60, cero. claro, cero. Cero. Ya. Bueno, años después tampoco había ninguna información. O sea, es bastante reciente. Había que buscarla mucho. Sí. Vamos a decir eso. Y bueno, una vez ya te das cuenta de que eres trans y tal, ¿cuándo decides dar el paso? ¿Qué paso das? A ver, estando en mi pueblo era imposible, era impensable que yo hiciera nada, ¿no? Y sobre todo porque llega un momento en de que, aunque tú no quieres, ya la gente se ha percatado. Entonces la vida comienza a hacerse un poco imposible, ¿no? Un poco imposible, estamos hablando de violencia, de ridiculizaciones. Y con 17 años decido salir de mi casa. Salí de mi casa para dejar el pueblo. Y para dejar todo absolutamente atrás, la familia, todo, porque era el peaje y sigue sucediendo, no con la intensidad que sucedía antes, pero de abandonar los pueblos para no volver a regresar nunca jamás, porque era el peaje, sobre todo si iniciábamos un proceso. Iniciábamos un proceso de tratamiento hormonal, entonces el cambio físico ya era radical, era impensable, tanto es así que 2 años después, en el 79, muere mi padre y a mí no me avisaron para el entierro, porque hubiese sido como una vergüenza de que una hija, un hijo,
estuviera en ese entierro. De hecho, el recordatorio del fallecimiento era hijo ausente. O sea, todavía te da mucho más coraje y encima te dan una foto, te dan un recordatorio para que lo tengas de recordatorio. O sea, nunca mejor dicho, recordando la ausencia de qué, una ausencia impuesta, una ausencia del amor, una ausencia de los abrazos, una ausencia de qué, ¿no? Pero bueno, luego la vida se escribe como se escribe y se escribió 30 y tantos años después de poder volver a regresar a ese pueblo que pensaba que nunca jamás iba a volver a poder pisar las calles de ese pueblo. Pero además, y esto lo entendemos muy bien nosotras mismas, la interiorización de las discriminaciones. Sí, no. ¿Sabes lo que os digo, sí, no? El que oyes cosas como, claro, tú vienes, pero te vas y nosotros nos quedamos. El hacerte sentir sucia, el hacerte sentir que tu existencia, tu presencia daña a alguien, ¿no? Entonces tú te sientes incluso culpable de ser. Sí, y esto, sí, ahí ya hayan... Claro, sí. Por eso os estoy mirando a los ojos, porque esto, aunque hayan pasado décadas, sigue existiendo lo mismo. Incluso que parece que a veces tenemos que dar las gracias porque nos hablen, porque nos saluden. Yo me acuerdo aquí en Madrid ya con una pelotera que tuve con una señora en mi barrio, y luego ella fuera, no sé qué, no sé cuánto, pero y dijo la frase que yo dije, bueno, si la querías arreglar, las has jodido más. Porque me dijo, tú sabes que a mí nunca me ha importado hablar contigo. Ojo, que la frase... gracias, ¿no? No, claro, gracias, gracias por perdonarme la vida. Yo le dije, pero tú te has escuchado lo que acabas de decir. Pero bueno, esta es la percepción, y esto lo han vivido muchas personas, están con sus parejas, con sus novios o con sus novias. Es como, encima que a mí no me ha importado estar contigo, amigas, amigas, tocando como, cuerdecitas. Gracias por haberte, sacrificado por mí, ¿no? Son las microtransfobias diarias. Mira, lo acabo de acuñar. Las microtransfobias diarias. De lo que has comentado, ¿has vivido algo recientemente parecido? Y quería preguntarte, ¿qué sentiste cuando volviste por primera vez a tu pueblo, después de 33 años? Paz, liberación. A ver, yo había vuelto, pero de forma clandestina, en un coche, escondida, metida en un garaje y no salida de la casa. Y luego me volví a ir. Yo alguna vez, incluso en coches de amigas, visitaba el pueblo y miraba por la ventanilla los bares, la plaza, los sitios donde había estado, pero con aquella nostalgia de que yo no me podía bajar. Y además, no puedes andar por allí, claro, sí, no puedes y con caminar. vergüenza de que se dieran cuenta de que estaba yo allí. Volvemos a las mismas. Pero yo me acuerdo, o sea, a mí me llaman de pronto y me dicen que me van a dar el premio de iniciativas turísticas de Weimar. O sea, era regresar en honor de multitudes, como Janis Joplin, ¿no? Que después de que la violó un campo de fútbol entero, ella volvió a dar un concierto allí. Bueno, pues esto, salvando la diferencia. No, ya. Y fue una noche de luna llena. Pasé de nuevo por las calles de mi pueblo, ¿no? Por las plazas, por las calles, por la calle de al lado de mi casa, donde yo nací. O sea, fue una emoción continuada, y al día siguiente se celebró esto, pues, uno de los premiados era Fred Olsen, el de la compañía naviera de Canarias, y entre otras tanta gente, ¿no? Y aquello fue más de 300 personas y fue la noche del ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te vas a acordar? 40 años, calvos, gordos, o sea, pues no me acuerdo, oye. Y algunos retorsiones el hocico, ¿eh? Sí. ¿Cómo que no te acuerdas? Digo, es que han pasado 40 años. Encima ofendidos. Sí. Qué fuerte. Pero fue muy gratificante en el sentido de equilibrio, de paz, de armonía, y eso se selló, por si quedaba alguna duda, al año siguiente, que el alcalde me llama para ser la pregonera de las fiestas mayores. Con el cura del pueblo de al lado, que quería hacer una manifestación para que yo no lo hiciera, porque esto era un sacrilegio que una trans fuera... Y después de aquello, yo pasé por las calles de mi pueblo y llegó
Me siento y con toda la normalidad, con toda la naturalidad del mundo, y pasa lo impensable, ¿no? O sea, aquello que pensabas que no podía suceder nunca, pues al final la historia se escribe como se escribe y al final tenemos que ser nosotras mismas las dueñas de nuestras vidas, ¿no? Y direccionar, digamos, la ruta a donde queremos enfilar ese barco. Yo hace poco fui de vuelta a mi pueblo, o sea, bueno, el pueblo de mi madre, y tenía como miedo, en plan, porque soy pueblo, tal. ¿Verdad? Y fui a la pero fiesta. ¿Miedo por qué? Explica, o sea... Porque ¿por todo el qué? mundo me conocía antes y era un pueblo. Pero en realidad fui allí con mis amigos de allí y no pasó nada. Y no pasó nada. ¿Sabían quién eras? Porque yo por mi barrio hay Sí, vecinos del bloque de mi madre que no me conocen. A ver, no todo el mundo lo sabría, pero saludé a gente que sabía quién era, ya está, no pasa nada. Bueno, tenemos aquí tu último libro, La Mujer Volcán, que se publicó en 2024, ¿verdad? Bueno, último y primero. Ay, perdona, me pensaba que tenían más. Bueno, No, ya la no, cagamos. no, No pasa nada del primer libro. No Vale. soy tan Bueno, polivalente. Es como los capítulos, siempre es el último. Ni polifacética. Vaya por Dios. No, y además, Sí lo eres. Otra cosa es que no te más libros. Pero no en este tema, está escrito junto con Marcos Dos Santos. Sí. Y fueron muchísimas horas de trabajo, de grabaciones, de audio, traspasarlo. La forma de escribir es de Marcos Dos Santos, pero luego esto ha sido desnudado y desvestido muchas veces, reordenado, recolocado. Ya entras tú también incluso a poner cosas, porque tú te acuerdas de lo que te acuerdas cuando vas dejando todas esas 25 horas de audio, pero luego cuando lo vuelves a leer, refrescas, vienen los nombres, Claro, aparecen y luego nuevas vienen más situaciones. Pero bueno, tú te imaginas ya encima, escritora, diputada, actriz. Todo, oh, no, claro hombre, que sí. no. Mocatriz también, lo que tú quieras. Mocatriz. Por supuesto. Pues Mocativista. en el libro mezclas autobiografía con hechos del activismo trans en España. ¿Sientes que hay una urgencia por contar nuestra historia antes que lo hagan otras personas? Por supuesto. Es escribir nuestras propias historias antes de que las reescriban por nosotras, ¿eh? Y antes que reescriban, como de hecho ya están reescribiendo, la propia historia del activismo de este país. Sí. O sea, yo he escuchado versiones de cómo se consiguió el matrimonio igualitario, incluso por parte de gente que se oponía al matrimonio igualitario en esos momentos. Eso es muy fuerte. Y claro, como este año se cumplen 20 años, están ahí ahora en plan de, sí, claro, sí, yo fui una pieza clave en eso, y como hijo de puta, pero si tú estuviste en contra. Estabas en contra, precisamente. Claro. ¿no? Qué fuerte. Entonces es la importancia de narrar, pero sobre todo también, aparte para que no la escriban por ti, porque luego encima la escriben por ti y la escriben mal, para recordar de dónde venimos, porque es necesario hacer memoria, es necesario refrescar, recordar para no olvidar, porque, bueno, hoy en día estamos, como bien has dicho, a 20 años del matrimonio igualitario, a 10 años que nos dejó Pedro Serolo. Pedro Serolo tiene una plaza que es la antigua Vázquez de Mella, pero tú le preguntas a mucha gente joven hoy quién es Pedro Serolo y piensan que es un santo que tiene una plaza. Esto es literal, han hecho encuestas por la calle. Es un santo era el pobrecito Sí, mío, un santo para aguantar a una botella. Sí. Tenía que... es un santo, desde luego. Pero es increíble que no saben hoy, gente joven, quién es Pedro Serolo, que ha fallecido hace solo 10 años. Por eso, la película, nadie hablará de nosotras cuando estemos muertas. Pues entonces, recordar la historia, porque si olvidamos de dónde venimos, al final estamos capándonos literalmente el futuro. Porque el futuro, que es mañana, lo estamos escribiendo hoy. Lo que vaya a suceder y esté sucediendo hoy o creemos hoy está al final sustanciando en lo que va a suceder a lo que va a suceder mañana. Y si no sabemos de dónde venimos, difícilmente vamos a poder hacer un futuro claro, diáfano y coherente, ¿no? Que es lo que busca también las fuerzas ultrarreaccionarias, que es precisamente borrar para, digamos, crear por generación espontánea y contar su propia historia. La propia historia va desde las ausencias de los derechos, porque hemos visto y estamos viendo cómo podemos involucionar en la evolución. Sí. Hoy he tenido pleno en la asamblea. ¿Qué tal ha ido? Pues mira, sencillamente niegan que exista LGTBI-fobia en las escuelas. No, el consejero de educación, además del descaro, y se lo dije desde el escaño, digo, tú eres un descarado, eres un sinvergüenza, porque
a nuestra cara nos estaba diciendo que la derogación de las leyes trans y LGTBI, todo lo que le quitaron, que lo habían hecho por nuestro bien. Es que, o sea, te están provocando. Total. Te están provocando. Totalmente. Porque mirarte y decir que esto lo han hecho por los jóvenes trans y que lo han hecho por nuestro bien y que se lo agradeceremos algún día, como dijo la señora Andrea Lavín, o Ana Lavín, yo siempre la confundo el nombre. Lavín, a ver, es que yo la llamo la Anita Bryan madrileña. Que fue aquella gran perseguidora de homosexuales de la América de los años 60. Sí, es lo mismo, claro. Y cuéntanos, Carla, ¿cómo empieza tu andadura en la política? Desde una conciencia, piensa que yo salgo de casa y termino en un parque ejerciendo la prostitución con 17 años. Desde la conciencia de que el destino no podía ser lo que parecía que inevitablemente nos había marcado la sociedad, que era el espectáculo y la prostitución forzada, no porque por tu propia decisión, ¿no? Y además desde la conciencia de rebelarte a lo que había en ese momento, y en ese momento lo que había eran leyes literalmente que todavía nos encarcelaban, como era la de peligrosidad y rehabilitación social, que estuvo en vigor hasta el 79, y escándalo público que estuvo en vigor hasta 1988, que no se deroga. De hecho, el colectivo de transexualidad se crea precisamente por las detenciones arbitrarias que había de personas trans aquí en la Comunidad de Madrid, que eran detenidas las que ejercían la prostitución, mujeres trans, pero no eran detenidas las mujeres no trans. Entonces, en una acera de la Castellana estaban las mujeres trans y en la otra acera las mujeres no trans. La policía venía, hacía redadas, detenciones arbitrarias, las llevaban a comisaría, podían pasar una noche o dos y muchas de ellas terminaban aplicándole el escándalo público. Escándalo público que era como un cajón desastre. Claro. Era un cajón desastre que valía para todo el mundo, pero especialmente carne de cañón de las mujeres trans. Se deroga, no, se deroga porque se creó una alarma social de dos chicas lesbianas que iban paseando por Sol, las llevaron a comisaría y a ellas y un chico que las acompañaba gay les dieron una paliza. Pero se deroga porque se suicida un chico en Cáceres, un chico hetero, cis, que estaba con su novia en un pub y se estaban dando el lote. Llegó la Guardia Civil, los detuvo y entonces le aplicaron el escándalo público y ante esa vergüenza terminó ahorcándose. Y entonces eso trascendió a los medios de comunicación y creo que fue en abril del 88, que no estamos hablando ya de los años 70, en abril del 88 se termina derogando. Entonces, ¿cómo entro en política? La conciencia del poder cambiar. Evidentemente, desde los colectivos, desde los movimientos sociales, desde el activismo, mandamos la cosa de abajo para arriba, pero es necesario al mismo tiempo estar arriba, por definirlo de alguna manera, en contacto directo con el poder, con los políticos, con los presidentes del gobierno, con los ministros, porque nosotras vamos por la calle o estamos en una cafetería, no vamos a encontrarnos con el ministro o la ministra de Justicia, sería muy raro, ¿no? Pero en cambio desde los pasillos, pasillear sí se pueden conseguir cosas. Y eso fue la conciencia. De hecho, yo entro en el Partido Socialista, digamos, de una forma oficiosa en el año 97, que se crea el Grupo Federal LGTBI. Ahí es cuando sale Zapatero como secretario general y luego candidato, y ahí es donde se crea un programa electoral desde ese grupo, recogiendo lo que venía de Kogan, de la FEL y de toda la gente que apoyaba el matrimonio, que vuelvo a repetir que no eran todos, y metimos en el programa electoral el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género primigenia. Y precisamente por hacer esa correa de transmisión. Esa es la idea. Vengo ahora de Estados Unidos, de Washington, del World Pride Mundial, y precisamente hay una organización que se llama el Instituto Victoria, que precisamente lo que está potenciando es que las personas LGTBIQA+ puedan estar en todos los sitios, en todos los lugares, en todos los ayuntamientos, en todos los gobiernos, en todas las comunidades, en todos los lados. ¿Para qué? Porque es necesario que también estemos allí, porque allí están legislando a nuestro favor y ahora, desgraciadamente, también en nuestra contra.
en Estados Unidos desde el año 2022 se han llevado a los parlamentos de los estados y nacionales más de 500 iniciativas anti-LGTBIQ+, anti, no pro. Y han salido adelante más de 100 iniciativas, entre ellas la de los baños de las mujeres, no poder entrar al baño de mujeres no trans, incluso estados que le pueden retirar la patria potestad a los padres y acompañan a sus hijos en los tratamientos. Me reuní al lado del Capitolio con la primera diputada trans en el Capitolio, Sarah McBride. Sí, Sarah McBride. Sí, que saltó a la fama desgraciadamente porque hicieron una ley ad hoc para que no pudiera utilizar los baños de mujeres en el Capitolio. Es muy fuerte. Fue la que trataron en masculino, que esto fue lo que llegó a los medios. Y me encontré con otras representantes trans de otros estados, como de Minnesota, donde me estaban diciendo, o sea, lo que está sucediendo allí es terrible, por muchas razones, pero hay una migración de estados en estados, de los estados republicanos, donde se están implementando normativas que persiguen a las personas trans, están migrando, están huyendo a los estados demócratas, donde tienen protección. Y me explicó un poquito que de su estado estaban haciendo políticas para que las personas trans de otros estados que estaban siendo perseguidas poder ir. Esto es terrible, pero sobre todo, ¿sabes qué es terrible? Escuchar cómo se asume la pérdida de derechos. Esto está pasando muchas cuestiones en Estados Unidos, desgraciadamente, y desgraciadamente somos una cortina de humo. Esto tanto en Estados Unidos como en España, como en cualquier parte del mundo. Es muy fuerte, es muy grave, de la manera que nos están despojando de derechos, sí, pero no nos olvidemos, no somos la razón de su existencia. Tenemos que contemplar la realidad firmemente. Nos perjudica, nos daña, nos cuestiona y pone en cuestión nuestras propias existencias y nuestras propias vidas. Nos pueden llevar a los suicidios. Todo esto es real, literal, pero para ellos no somos el principal motivo. Nosotras somos, al final, una cortina de humo de titulares fáciles, de titulares gratis, de costes cero. A Trump, como le llama un influencer de Miami, la naranja malcriada. También me encanta. La naranja malcriada. Risqueto le llamo yo. Atrás lo importante no es este primer acto que hizo muy simbólico en el Capitolio con un montón de niñas rubias para echar a las mujeres trans de los deportes. Eso es muy efectista. Eso salió en todos los periódicos, en todas las televisiones. ¿Cuánto le costó? Ni un centavo de dólar. Ni un centavo de dólar le costó eso. Pero ¿eso qué es lo que esconde? Lo que esconde es lo que está detrás. Lo que está detrás son las verdaderas políticas neoliberales, ultraconservadoras, los despidos masivos de cientos de miles de funcionarios, el desmantelamiento total de la sanidad pública, de la educación pública, y los más ricos cada vez más ricos, los más pobres cada vez más pobres, pero son efectos de teatro. Sí. Esto, lo otro. Pero que si cuela. Mirá, lo de Gaza al principio parecía, se ha pasado. No, él lo tiró que iba a ser allí un resort, todo aquello Gaza, ¿no? Con un vídeo que hizo ahí con todo de oro y una estatua suya y tal. Pero si no tiene mucha resistencia, al final lo hace. Claro. Porque van tanteando y van cogiendo el pulso. Por eso de ahí la importancia de que tengamos representatividad en todas las instituciones y en todos los lados. Y tenemos que estar, además, ser un espectro amplio, ¿no? Y además que lo que hagamos cada una no sea el símbolo de lo que hacen todas. Exactamente. Porque luego encima tú tienes que dar ejemplo. Claro. La sociedad tiene que entender que somos seres individuales, que somos únicas, intransferibles. Es que al final, si no, nos terminan despojando hasta esa categoría de seres humanos. Claro. A ver, todo el mundo, todos los demás pueden ser malas, buenas, asesinas, listas, premios Nobel, santas, pero nosotras no. Nosotras tenemos que dar ejemplo. Claro. Por cojones.
Claro. Y volviendo un poco al pasado, a cuando empiezas en política, o sea, ¿cómo conseguiste medrar dentro de ese mundo cuando en el imaginario ¿Cómo ha sonado eso, nena? Medrar. Es que yo antes Medrar. De pronto me he visto como una salamanquesa subiendo por una pared. Te lo he dicho, digo, esa palabra medrar, que... Digo yo, sus, por favor, es que he sido como la sirena. Medrar, Ariel. Oye, me ha roto el corazón, mira. Ay, pobre, está con ansiedad ahora, claro. Ahora mismo estoy con ansiedad. Con ansiedad y medrando debajo del mar. Con Ariel. Luego, me alegro de haberlo hecho solo por este momento. Sí, ¿verdad? Ya te digo. Medrar. Bueno, venga, entonces, reformula lo que quieras. Venga. Esto no lo cortes. No. No lo vayan a cortar. Va todo dentro. Está para adentro. Que, bueno, volviendo al mundo, o sea, al momento en que empiezas en política, ¿cómo conseguiste manejarte ahí y avanzar? Esa palabra me gusta más. Manejarte en ese mundo y crecer dentro de la política en un momento en el que en el imaginario colectivo aún éramos simplemente putas o espectáculo. Porque todo depende del momento, de la situación y cómo surja. O sea, tú entras y no entras en ningún momento pensando que vas a estar en una lista. Esto es una quimera, ¿eh? Yeah. Yo entro con la posibilidad de que este país haga leyes que no existían. Haya el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, que la contaremos, porque la ley de identidad de género del año 2007 fue un antes y un después. Sí. Es verdad que luego posteriormente, o sea, no tenía sentido que estuviera patologizada y con un diagnóstico de disforia de género. Pero estamos hablando que eso significó el operarte o no operarte. Yeah. Estamos hablando que antes de 2007, si no pasabas por un quirófano y te hacías una vaginoplastia o una faloplastia, no tenías el carnet de identidad, ni la partida de nacimiento. Nos lo contó esto, perdona, Carmen García Merlo, que vino para el último capítulo, que nos dejó con la cabeza rota, porque yo esto no lo sabía, que a las mujeres trans le medían la profundidad de la vagina para ver si podían ser penetradas. Sí, pero no solamente eso, sino, vamos a ver... en España, hasta el año 87 era imposible. Ahí se crea una sentencia, ahí se crea una jurisprudencia y entonces pasan a conseguir documentación de cambio de sexo, aunque pone sexo mujer, en el caso de mujer, o de hombre, ponía hombre, pero abajo había una nota marginal que decía ficción de hembra. ¿Ficción de hembra o ficción de hombre? Aunque en el carné ponía mujer. ¿Ficción de hembra? Sí. Somos como una novela. Me lo voy a poner en Instagram eso. Madre mía. Bueno, ahora vienen estos de las terfas que ponen hembra humana, o sea que tampoco tiene... pero eso, ¿para qué estaba escrito así? Eso te impedía derechos tales como el matrimonio. Las personas trans en España no se pudieron casar hasta unos recursos a la Fiscalía del año 2001, antes del matrimonio en el 2005. Aunque eras mujer, sexo mujer legal, si ibas a contraer matrimonio, el fiscal lo recurría antes de un mes y decías que era de sexo mujer, pero que tenías los cromosomas de hombre. O sea, esto era muy surrealista, rebuscado, ¿no? Y entonces hay unos recursos y se gana eso. Es verdad que sentencias posteriores lo fueron mejorando. A ver, hubo gente, la tal necesidad, tú sabes, o sea, solamente nos tenemos que imaginar, claro que lo sabes. Todas las veces que tenemos que demostrar con nuestro DNI quiénes somos. La cuenta de un banco, un viaje, un avión, alquilar una vivienda, tantas y tantas cosas que estamos mostrando el DNI. Las vergüenzas, las humillaciones, los cachondeos, el que vayas a un banco y te pase toda una fila por allí, el que vayas a una consulta médica y veas al médico hablando por los vagines con la enfermera y que los veas por el espejo que se están riendo de ti, que se están burlando de ti. Las humillaciones. Pues bien, bajo tantas humillaciones hubo gente que se operó sin creer realmente que tenía que operarse por conseguir la documentación. Yo me acuerdo de ver una chica en televisión española en un programa de La Noche de los Tiempos. Ya tengo mi carné. O sea, era ya figuro como mujer. No
Todo lo demás pasaba a ser una cosa secundaria. Y con esa ley lo que se eliminó fue el requisito de pasar por una mesa de operaciones. De hecho, en Latinoamérica todos los países la copiaron y fue Argentina 5 años después, en el 2012, cuando reforma la propia ley española, por decirlo correctamente, y la despatologiza e incluye a los menores. Pero recordemos que Argentina en el año 2007 estaba completamente a cero. Yo me acuerdo, Loana Berkin, en paz descanse, que venía aquí a España, ella me hablaba de que en esos momentos era su triunfo legal en que en los hospitales la llamaran por su nombre de uso. Y yo le dije, no, vamos un paso más allá. Aquí lo que estamos pidiendo es que desaparezca el requisito de operarte para cambiar la partida de nacimiento. Y era como los ojos como platos. ¿Cómo? Y esto se exportó. Y luego ahora, en el 2023, hemos recogido también lo que hizo Argentina. Se ha hecho la ley integral trans, que se podía haber sacado muchísimo más de lo que se ha sacado, pero que no fue culpa del Ministerio de Igualdad ni de Irene Montero. No fue culpa de nada de eso, fue culpa de la guerra, del ataque de celos endemoniado que pasó desde el otro ministerio, desde la vicepresidencia de Carmen Calvo, precisamente en un punto de la ley integral trans que estaba redactado por el propio Partido Socialista. Vamos a ver. El núcleo de la ley integral trans, actual y presente, del 2023, siempre me lío porque los años pasan como una barbaridad. El núcleo, eso fue el texto de la reforma de la ley 3/2007, que habíamos llevado al Congreso desde el Partido Socialista y habíamos escrito Lola Galopar, una jueza, y yo, aún estando en la Asamblea de Madrid, redactamos eso. Y eso era un texto avanzadísimo. Lo que pasa, justamente el día que se aprobó en la Comisión de Justicia, al día siguiente fue la moción de censura y fue cuando se disolvieron las Cortes. Y todas las leyes que no están terminadas, entonces decaen. Pero había un texto que era oro puro, y además con el informe favorable de 4 ministros, de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, del ministro Marlaska, en las cuestiones de las personas migrantes. Aparecía por ahí Ábalos, fíjate tú por dónde, que era ministro de Transporte y demás cosas, no estamos enterando ahora, más que de Transporte solo. Y estaban todos esos ministerios. Entonces, ese texto original, te lo digo porque si comparas ahora con lo que ha salido, contemplaba, avalado por Dolores Delgado, por la ministra de Justicia, que los menores de 6 a 12 años lo pedían padres o tutores con el entendimiento del acto jurídico que se iba a realizar por parte de los menores. Y de 12 a 16 años eran las propias les menores quienes lo pedían con el asentimiento de padres o tutores. Y a partir de 16, los propios menores quienes lo pedían. Ese texto, después de la batalla fratricida Carmen Calvo versus con el Ministerio de Igualdad, con Irene Montero, quedó, digamos, mermado, porque ahora ya solo pueden hacerlo a partir de 12 a 14 años por vía judicial. De 14 a 16 lo piden padres o tutores. Mirad cómo ha cambiado el cuento. Pero además hay otra cosa muy curiosa. Es el propio Partido Socialista, antes de cerrar el plazo de enmiendas en la reforma de la Ley 3/2007, que es la que estaba gestionando yo, el que mete una autoenmienda para el reconocimiento de las personas no binarias. Ojo al dato. Y el texto que se aprueba que pasados 6 meses, si no, se pedía un informe al gobierno de, digamos, el impacto que iba a tener en las leyes de igualdad. Y que fuera como fuese, en cualquier caso, en 6 meses, las personas no binarias podrían cambiar su documentación quitando el sexo. Quitando el sexo. Todo eso se perdió por el camino por una batalla fratricida de me roban la bandera.
porque esto fue una cuestión de me roban la bandera del feminismo, incluso renunciando a lo que tu propio partido había redactado, escrito, y haciendo parecer, que de hecho la mayoría de la gente debe de pensar, de que nunca jamás el PSOE había hecho eso y que lo había hecho el Ministerio de Igualdad. No. Ya. Es un texto de puño y letra del PSOE Ya. que yo se lo entrego a Boti García Rodrigo, siendo ella directora de diversidad. Boti se lo entrega al Ministerio de Igualdad y todo, o sea, todo lo que estoy contando lo pueden aseverar todas las personas que estuvieron en ese proceso. Y el Ministerio de Igualdad, Irene Montero, lo mete dentro de la ley pensando, bueno, si esto es un texto socialista, no va a haber ningún problema en que lo den por bueno, ¿no? Pensando que estaba todo solucionado. Claro. Aquí que aparece la señora enloquecida y monta un pitote que nos ha llevado pues a una batalla fratricida y sobre todo que nos han convertido a las personas trans y sobre todo a las mujeres trans como moneda de cambio y nos hemos convertido en los muñequitos del pim pam pum y han negociado con nuestros intereses, con nuestros derechos y por un lado de una manera y por el otro lado de otra, y la única realidad es que jamás en la vida nos hemos visto tan expuestas nuestras vidas, nuestras existencias, nuestro derecho a ser como ha sucedido los últimos 4 o 5 años. Y ahora que cuentas esto, o sea, ¿cómo te sentiste en el momento que te viste forzada a dejar el partido en el que llevabas tanto tiempo? Es que son dos procesos. Esa te la contesto, pero antes de que sucediera eso, sucedió el infame argumentario que curiosamente estaba viendo hoy las firmas, y las firmas, ¿quién firmaba ese manifiesto aparte de la vicepresidenta? Pues Cerdán y el otro, y Ábalos. Digo, anda, mira lo que nos ha traído el gato. Curiosamente, ya van quedando solamente dos de lo de la firma. Tiempo al tiempo. Realmente, tiempo al tiempo. No, si esto es así. Tiempo al tiempo. Como decimos en Canarias, dice, yo te espero en la curvita, es el proceso de esos años. Esos años yo decido, estoy con un escaño en la Asamblea de Madrid como diputada del Partido Socialista y decido, y porque además sucede en plena pandemia, que voy a aguantar y que me voy a quedar en el escaño como posición de fuerza, precisamente para plantarle cara a Carmen Calvo, que fue lo que hice. No pasaron 24 horas literales de que sacara ese argumentario para decir que no me representaba, que era un panfleto transfóbico y que a mí me representaban los compromisos del presidente del gobierno, y puse un vídeo del presidente del gobierno el día de la investidura comprometiéndose a eso. Ese proceso de esos 2 años fue los realmente dolorosos. Yo me acuerdo además porque fueron muy cobardes. Hay que decir que fueron cobardes, porque lo hicieron en pleno confinamiento. Cobardes, porque hace falta tener valentía para hacer las cosas cuando hay que hacerlas. Lo hicieron sabiendo que no iba a haber manifestación del orgullo ese año. Lo hicieron en la noche del aniversario de la muerte de Pedro Seolo. Ratas cobardes, porque hace falta ser muy cobarde para hacerlo en ese momento. Porque llega a haber una manifestación del orgullo ese año y no se hubiesen atrevido a sacar un 9 de junio ese panfleto absolutamente incendiario. Entonces todo ese proceso fue el proceso doloroso. Yo me acuerdo que estaban echando encima la segunda temporada de la serie Pose, por Dios, y yo confinada, y yo con el argumentario. Yo era el sofá, era clines va, clines viene, llorando, y no voy a hacer spoiler, pero el quinto capítulo de la segunda temporada, cuando me va y se me muere esa mujer, y yo, ay, llorando, yo me pasé un mes de junio que yo me sequé viva. Total. Pero es verdad, porque lo recuerdo como si fuese ayer, que delante del ordenador miré un cuadro que me había regalado mi madre, que curiosamente me lo había regalado 20 años antes, y curiosamente al final arriba se atisba lo que es hoy la calle Carla Antonelli en mi pueblo Güímar. O sea, una como premonitorio que me regalara una cosa que curiosamente digo, coño, se ve que en la calle Carla Antonelli al lado de la ermita. Miré
Y dije, ni una lágrima más. Y me acuerdo las palabras, guerra, guerra, guerra. Vamos a la guerra. Total. Y a la guerra fuimos. Total. A la guerra fuimos, al todo o nada. Y después de que conseguimos la mayor, se doblegó el pulso, Pedro Sánchez dio manotazo encima de la mesa, le paró los pies a esta señora. Y cuando la ley está en el Congreso, cuando todo parecía que cursaba, de pronto se plantan 60 delante del ministerio, 60 porque las conté con los dedos en la foto, con unos cartelitos, y de pronto se paraliza todo y empiezan los plazos de enmiendas a una cuestión así de forma continua, que es lo que se hace cuando una ley no quiere que salga y llevarla a la muerte. Y como a la quinta semana de renovación del plazo de enmiendas fue cuando dije, en mi nombre no. Y me di de baja del Partido Socialista. Y si me preguntas por ese momento en concreto, liberación. Total. Pero hubo un proceso Ya. de somatización. Pero ese momento es liberarme. La paz volvió a mi vida. Y la gente pensaba que yo estaba súper sufriendo en ese momento. Pero no. Fue antes. Bueno, cambiando un poquito de tema, por todos estos problemas que tenemos hoy en día, yo te quería sacar un tema que a mí me duele bastante, bueno, y a todas las personas trans, sobre este grupo de soldados y policías que se hacen llamar personas trans ¿cómo era? Trans no normativos, que se autodefinen hombres heteros por fuera y mujeres lesbianas por dentro. Y entonces yo aquí te quiero preguntar, porque claro, esto es evidentemente para tirar la ley trans abajo. Entonces, ¿esto es fraude de ley? ¿Es culpa de...? Dale, te pones mala, ya. Entonces, ¿esto es culpa de la ley trans o es culpa del juez que se fuma todas las normativas, lo que sea, y acepta a estos señores como mujeres? Esto es un chiste de mal gusto, de Sí. entrada. Y esto de entrada, además, el caminito de Jerez se lo han indicado precisamente las TERFAs. Las TERFAs llevan explicando de qué manera se pueden cometer fraudes de ley para intentar engañar. Y realmente estas personas obviamente lo que quieren es tumbar una ley. Y evidentemente los sistemas, digamos, jurídicos deben de garantizar que si hay fraude de ley, primero se le deja de aplicar la ley y además tiene sanciones. Claro. Y además ha habido casos demasiado evidentes y demasiado notorios. Yo he visto en un programa de televisión un señor militar diciendo que había cambiado la documentación porque como hombre estaba separado de su mujer y no podía tener régimen de visitas con su hija. Esto lo he visto yo. Y que como mujer ya podía tener régimen de visitas. Pues bueno, si tú has hecho una declaración pública y ostentosamente, para la redundancia, de fraude de ley, lo que se tiene que aplicar inmediatamente es un sistema garantista. Mira, si de todas las leyes que existen en este país, que se hayan cometido fraude de ley, las fueran a derogar, yo te diría que no existiría ninguna ley en pie. Exactamente. Todas las leyes, porque entonces prohibiríamos el matrimonio entre españoles, españolas, con extranjeros, con extranjeras. Prohibiríamos tantas y tantas cosas, pero no tiene sentido. Prohibiríamos la ley de violencia de género por las mínimas denuncias falsas que haya, de 10.000 que haya 2. Pero aquí lo que se ha puesto el foco continuamente, y además por los medios, además... Sí, es que encima salen por la tele, en programas de televisión, claro. es que los hemos visto. Pero es que hemos visto en programas de televisión cómo han hecho desfilar uno a uno por esos programas. Y yo me acuerdo una tarde que voy y veo, y en este caso, bueno, no te quiero decir a Ana Rosa, pero no, pero es que en este caso fue el programa de Sonsoles, que yo le tenía un poquito de respeto, un poquito. Y yo veo que están debatiendo y me quedo flipada, congelada, alucinada con el cartelón que hay de fondo, un cartelón de una pantalla gigante de televisión de fondo. ¿Y cuál era el total? Transexuales bajo sospecha. Ya, es que, bueno, en fin. Muy fuerte. Wow. Entonces, si tú ves un cartel que lo primero que hace es imaginarte.
Imagínate que ese cartel fuera negros bajo sospechas. Claro. Mujeres bajo sospecha. Claro. O sea, este país se caería en dos. Lo que te hace pensar cómo se ha ido cotidianizando este ataque feroz a nuestras vidas, al hecho de nuestra propia existencia. Y dejé un tuit fortísimo, se hizo viral. ¿Y qué pasó con ese programa? Ese programa es que los hizo desfilar, ese y otros. Sí. Y un buen día apareció uno de estos señores por allí y va y se mete con la ley de violencia de género, porque esa organización de esas personas fueron a la asamblea también, invitadas evidentemente por Vox, y el mayor parte del tiempo lo usaron para combatir la ley de violencia de género. Claro, cuando en ese programa ya habla de que la ley de violencia de género es mala, que hay que derogarla, mi amiga Sonsoles va y se revela. ¡No lo voy a permitir en mi programa! Digo, ahora Claro. no lo vas a permitir. Y mientras se han estado choteando de las vidas de las personas trans, sí, ahí calladitas, pero no lo permites cuando toca la violencia de género, ¿no? Claro. Vuelves a pensar cómo se ha normalizado, cómo se ha cotidianizado, cómo hemos ido esto siendo una cosa que empezó así y ha terminado aquí. Porque yo hago un ejercicio de reflexión. ¿Se imaginan ustedes por algún momento que las barbaridades que se están diciendo hoy se hubiesen dicho, estas cosas tan gruesas que se dicen hoy, se hubiesen dicho en el año 2020? No. Ha habido un proceso evolutivo. Claro. Sí. Ha habido un proceso evolutivo. Primero era la teoría queer. Ni tan siquiera nos señalaba de una forma directa, sino los queer, que ya eran personas, obviamente. Luego pasaron a ser las trans no operadas. Luego pasaron a ser todas. Luego pasaron a las cuentas de hembra humana salvaje nacida en la selva virgen. Pues, te veía cuentas de hembras humanas. Hembras humanas. Si las madres feministas, las fundadoras del movimiento feminista levantaran la cabeza, Total. que precisamente el feminismo parte y sale de que somos algo más que una vagina, que un útero, de que tenemos que ser contempladas por nuestras capacidades y no exclusivamente eso. Y estas terfas hayan tenido que recurrir de nuevo a hacer un viaje interior para volver a ser vagina y útero, es que... Y luego, claro, ¿cómo tú puedes compaginar que tú estés diciendo que se van a beneficiar de los derechos de las mujeres? Bueno, ya, Y digo, yo sí, vamos sigo a ver. esperando que me digan ¿Qué cuáles beneficio? beneficios son esos. Vamos a ¿Sabes ver. ¿Sabes qué nos dijeron el otro día en un comentario por Instagram? Que las paguitas, ¿qué tal? Y le dije, pues cuando las vea me lo dice porque yo sigo esperando No, pero es muy las fuerte. paguitas que nos dan el gobierno por ser trans, ¿sabes? Pero es que es muy fuerte Sí, decir o que sea, te van ahora a viene mi cuenta. beneficiar de los derechos de las mujeres y luego al día siguiente, el 8 de marzo, sales a la calle para denunciar la brecha de desigualdad. Exactamente. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Tenemos más derechos o resulta que hay una brecha todavía gigante de desigualdad entre hombres y mujeres? Lo que no se puede hacer es estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Es que son unas Tendrás que estar incoherentes. con uno de los dos. Claro. Que son unas incoherentes, no tiene sentido nada. No, bueno, es sentido. incoherente. En el momento que dice que había hombres que se iban a cambiar de sexo para entrar a los baños de mujeres para violarnos, como si ¿Será para que- violarnos hubiese hecho Ahí falta está. cambiar la... Claro. ¿Será que no pueden entrar ahora a día de hoy? Claro, Hay tienen gente, ahí o sea, en fin. una barrera mágica. A mí me parece, lo que comentas de justo el ejemplo de la ley de violencia de género, justo lo pensé cuando sacaban a la gente en los programas diciendo, justo los militares, yo pensaba, Sí. ¿y si cuando salió la ley de violencia de género cogen y empiezan a sacar a la única loca que había denunciado falsamente Claro. y salen esa en todos los programas, Claro, que hubiéramos es que es eso, pensado? claro. Es exactamente lo que nos están haciendo. Pero no se atrevieron solamente los medios super ultras en redes, Claro. que eso lo hacen sistemáticamente para desvirtuar el feminismo, para desvirtuar la lucha de la mujer. O sea, sacar los casos que son absolutamente simbólicos y singulares para hacer parecer que ese es el conjunto de. Claro. No tuvieron. Pero con
Con estos sí, fueron a buscar. Primero, cuando no encontraban en España, se iban a Inglaterra, que si un preso, se iban a Estados Unidos, sí, se iban a Australia. sí. O sea, y cuando encontraban algo aquí en España, había gente especializada en buscar esos casos. De hecho, la famosa página está al borrado y si tienes algún caso, escríbeme. O sea, claro... Que no se nos pase ninguno, no vaya a ser. Claro. A ver, viniendo de donde se viene, de una lucha feminista, sabiendo que toda la vida el machismo, el patriarcado ha intentado desautorizar el feminismo precisamente con las mismas sucias herramientas, llevando y exponiendo solamente los casos que les venía bien arrimando el ascua a su sardina para desacreditar luchas, para desacreditar la violencia de género, para desacreditar la ley de igualdad, para desacreditar todo eso. Que desde ese mismo sector se esté utilizando las mismas sucias herramientas contra un colectivo, pero lo peor de todo esto, ¿sabes qué es? Lo peor de todo esto son los aliados con los que se está yendo de la mano. A lo mejor yo he escuchado algún comentario de decir, en las guerras todos los aliados son buenos con tal de conseguir la causa, ¿no? Pero no nos olvidemos una cosa. Están potenciando, engordando y empoderando a las fuerzas ultrarradicales que no van solo a por nosotras las personas trans, van a por todo el conjunto. Son los mismos que mañana, engordados y empoderados, van a intentar derogar la ley del aborto, van a intentar derogar la ley de violencia de género. Por lo tanto, habrán sido igual de culpables y corresponsables quienes los han empoderado. Eso es. Total. Por lo tanto, es la incoherencia, el sumo total y absoluto. Porque además, ideológico, esto comenzó muy lejos de ser algo ideológico. Comenzó con una guerra absolutamente partidista y además de una forma absolutamente espuria, por intereses absolutamente espurios, que curiosamente la mayoría inmensa de la gente era gente caída en desgracia. Era gente que se había caído de las listas electorales. Eran gente que ya no estaban en el Congreso de los Diputados. Era gente que las habían marcado una X porque en unas primarias no habían apoyado al candidato que es hoy presidente. Es gente que vio una oportunidad de, aún incluso habiendo sido muy LGTBI friendly, de sumarse a esta historia a ver si de esa manera les quitaban la X, la cruz que tenían encima. O era gente que lleva toda la vida arreglándoselas para poder tener un plato de comida al día y de pronto se han visto en un plató hablando de esto, pagándole, porque la transfobia ha hecho caja. Hombre, La transfobia sí, ha sí. hecho caja. Y hace, a día de unos hoy todavía. elementos que no nos conocen de nada, que no nos habrán visto escribiendo libros. La otra que no ha escrito en su vida, sino que ha copiado y plagiado, no vamos a nombrarla. No la nombremos, que es lo que le gustaría. Y de pronto se ve que están en titulares. Claro. La pregunta es, una pregunta que responde muchas otras tantas preguntas. ¿Quién estaría hablando de estas personas si no fuera por esto? Exactamente. Justo. ¿Hubiesen aparecido los medios? No. De pronto nos vemos una señora Freisas en reportaje. Freisas la conocían 2 o 3 de su grupo, de su entorno. No a nivel nacional. A la otra. Se han hecho famosas por la transfobia. Pero esto es muy jodido, ¿eh? Sí. Esto es muy jodido porque cada cual sabrá las piedras que lleva en su mochila. Ujú. Nosotras tenemos la conciencia muy tranquila. Total. Sí. Nosotras cabalgamos muy ligeritas, pero además, porque lo que defendemos nos va en ello la vida. Exactamente. Y lo otro es un argumentario de la A a la Z. Y por eso siempre nosotras seremos las que venceremos y no ellas. No lo pongan en duda. No lo pongan en duda. ¿Verdad? Sí. ¿Y cuál crees que sería el siguiente hito que deberíamos conquistar? El siguiente hito que deberíamos conquistar. Tenemos que seguir caminando, obviamente.
dibujando horizontes, obviamente. Pero tenemos una realidad que es defender con uñas y dientes lo que tenemos ahora mismo, donde nadie nos regaló absolutamente nada. Pero además, como todo esto es muy diabólico, muy envenenado, es verdad que tenemos que estarnos defendiendo de la involución. Además, yo aconsejo que además tenemos que señalar lo que quieren esconder detrás de esa cortina de humo, porque sería lo que realmente les jodería bastante. Total. Señalar lo que está detrás de nuestra cortina de humo, porque como buena cortina de humo se ha creado para esconder las verdaderas políticas, pero es diabólico, es maquiavélico, porque además de defender nuestros derechos, tenemos que señalarles lo que realmente están haciendo en un segundo plano, que son sus verdaderos intereses. Y además, tenemos que seguir caminando para seguir dibujando los horizontes de igualdad. Pero bueno, nosotras estamos hechas de esa pasta, ¿no? Pues la mujer volcán, estamos hechas trepando. Aquí sí trepábamos y medrábamos, nena, que no se me olvidará, lo llevaré clavado aquí como una elefanta. Nosotras hemos trepado por ese basalto caliente, nos hemos caído y nos hemos vuelto a levantar 10.000 veces. Estamos hechas de esa masa, de ese magma. Estamos construidas de eso. Por eso siempre digo que quien nos quiera matar, que nos mate de éxito, aunque corra en peligro, porque multiplicaremos el éxito por 10. Pero quien nos quiera matar plantando batalla es que no nos conoce. No nos conoce porque ahí nos multiplicamos por 1000. Exactamente. Sí. Pues hemos terminado ya, ¿no? Tenemos... a ver, es que me ha dejado sin palabras, Carla. Sí, sí. Yo te quería dar las gracias en nombre... Bueno, en nuestro nombre y en nombre de todo el colectivo, porque si no fuera por ti habría mucha... O sea, es que no estaremos aquí. Todas hemos sido fundamentales. Pero las que habéis puesto el camino sois vosotras. Cada una nos ha tocado y nos sigue tocando. Lo que quiero decir, que hay fotos, hay más fotos visibles de personas, vale, de acuerdo, pero todo esto no hubiese sido posible sin el tejido donde se han tramado todo, del día a día, de la necesidad. Hemos sido espejos, pero ustedes sois espejos, ustedes tenéis un programa, tenéis un podcast, pero también el día a día, las familias, las vidas, los amigos, a cada cual nos ha tocado una función, y a las que hemos sobrevivido, porque hay que decirlo así, hemos sobrevivido al franquismo, al tardofranquismo, y ahora mismo a algo que jamás pensábamos que iba a suceder, está sucediendo, pues hemos cumplido nuestra propia función, pero para decir que ha merecido la pena. Ha merecido la pena ver a ustedes dos aquí. Ha merecido la pena ver a Jimena en la Asamblea de Madrid, de ver a Elizabeth Duval, de ver a Samantha Hudson, de ver cómo las personas se desarrollan, de ir a la farmacia de mi barrio y de ver a una niña con la bata blanca que estudió farmacia. De cosas que nos estaban imposibilitadas, que no podíamos estudiar, que no pudimos hacer carreras, que tuvimos que ser autodidactas. Ustedes ya lleváis más de 10, 15 años pudiendo ir a los colegios, a las universidades con normalidad, terminando las carreras. Eso fue lo que una vez nos atrevimos a soñar. Y además es que somos tan atrevidas que lo hemos hecho realidad. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo. Yo he llegado hasta aquí, pero ustedes tienen que llegar más adelante. Ustedes tienen el mismo compromiso, no tienen la obligación de ser modelo de nadie, como hemos dicho antes. Ya. Pero sí. A ver, no hay una letra pequeña que lo exija. Pero os puedo garantizar una cosa. Sin la visibilidad, hoy no estaríamos aquí. Eso es, no. ¿Vale? Eso es verdad. Sí. Lo digo por quien se arruga también. Y por suerte siempre habrá gente que sea visible. Porque hay gente que dice, bueno, como a mí no me toca, como a mí no me llega, como a mí no sé qué. Mira, si no hubiese sido por todas las personas que han sido visibles, jamás tendríamos los derechos que tenemos hoy. Jamás la historia se hubiese escrito como se ha escrito. Y además con la obligación de seguirla escribiendo, por supuesto. Exactamente. Sí. Bueno. Seguiremos.
Seguiremos rompiendo techos. Seguiremos rompiendo techos. Así podemos. Bueno, tenemos aquí una bandera que desde el primer capítulo, vamos a cogerla, nos la firman nuestras invitadas. Entonces, te queremos pedir, por favor, si nos haces el honor de firmarla también. Y mientras tanto, solemos pedir como al final del capítulo que, me encanta esto, que parece como una recomendéis. tómbola, ¿eh? Esto parece una tómbola, le ha tocado a la muñeca en Solsona, le ha tocado... ¿Echarías boletos a esta tómbola? Toma. Mi casa está igual, es que esto es todo, en fin. Solemos preguntar por que nos hagas una recomendación. Yo suelo preguntar porque nos recomiendas un libro. ¿Un libro? ¿Varios? La mujer volcán. Exactamente. Bien. La mala costumbre de Alana Portero. Alana Portero. Sí. Que ha escrito el prólogo de La mujer volcán. No, porque es buenísimo el libro y además porque ella es un ser muy especial. Bueno, pues Sandra pide que recomendéis un libro y yo pido que recomendéis una película, una serie o lo que quieras. Audiovisual. La que me hizo llorar como una magdalena. Venga, pose. Vale. Pues muchísimas gracias. Me voy por aquí. Que te lo tengo que devolver. Bueno, si quieres te... Muchísimas gracias. Esto es que alguna se lo habrá llevado para su casa ya. No, a mí no me roban. No. O sea, que yo soy de Vallecas. Dice, a mí no me... Dice, No. para robar ya estoy yo, guapa. Eso es, Para robar ya estoy yo. Bueno, pues nada, hemos terminado Jolín. por hoy y por la temporada. Es el último capítulo que hacemos, entonces esperamos a ver si podemos continuar. Yo te quería dar las gracias. Ya es que, ¿qué día, no? Yo te quería dar las gracias a... Se va a quedar con todas mis mierdas. Al final te roba todo. No me va a robar. Te digo yo. Se lo lleva al pleno. Que te quería dar las gracias por hacer esto conmigo y nada, que a ver si podemos continuar. Oh. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, es que esto, por si no lo hemos dicho ya muchas veces, esto, como te comentaba antes, lo hacemos nosotras, todo nosotras. Entonces, bueno, tenemos a Kogan que nos ha ayudado en parte, pero todo el curro que nos hemos pegado nosotras ha sido todo nuestro. Entonces, por eso estamos tan orgullosas. Me encanta verte con todas mis cosas. O sea, el cuadro, la foto, ¿eh? Sí, esto me voy a hacer una captura de pantalla, me lo voy a poner en mi casa, ¿sabes? Lo voy a marcar. Y nada, pues muchas gracias por venir a nuestro último capítulo. A ver si podemos continuar. A la gente que nos ve, pues muchas gracias por vernos y esperamos poder volver algún seguro. día. Esperamos volver pronto con Esperamos. una nueva y flamante temporada. Esto es como la resistencia trans, ¿no? Un poco, sí. ¡De aquí a la 2! ¡A la 2! Hacer caso a Carla, que haya dos. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, creo que habría que finalizar con agradecimientos generales. Ay, pero joder, siempre se me olvida, tío. Venga, dale. Qué cabeza. Bueno, pues muchísimas gracias a Kogan por hacer esto posible, por Sí. acompañarnos en todo este viaje y ayudarnos. Sí, Muchas a Ronnie gracias y a a Ronnie, Nacho, Margo, que nos acaba de traer unas florecitas. Nos han regalado unas flores, sí, para darnos las gracias o algo. Pero me están parece. aquí. La tiene Sarki, me la está cuidando. Sí. Y gracias también a la gente de la República Independiente de la Radio. Nunca sé decirlo del todo, pero bueno, no pasa nada. A Julio y a Pablo, nuestros técnicos. Soy Álvaro, que también está. A Paz, Ángela, Kelu, Javier, todos. O sea, muchísimas gracias por cedernos vuestra casa. Y nada, hemos estado muy a gusto. Sí. Así que nada, esperamos volver. Muchísimas gracias. Y a nuestra audiencia también. Muchas gracias. Trastornadas. Trastornadas es un videopodcast de Ariel Iborra y Sandra Jiménez de Castro, presentado por Kogan. Dirección artística y edición de vídeo, Ariel Iborra. ¿Qué tal, Julio? Perfecto. Vale. ¿Hablo yo ahora? No te vale, ¿no? No te sirve eso. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué has comido? Empezar una canción o algo? Grafismo, Nuño Benito. Hola, buenas tardes. Llegamos. Aquí estamos. Más Marta que viva, pero... Está más viviremos. cansada la pobrecita. Viva Nada, parcialmente. Nada. Haremos así como que acabo de levantarme. Locución, Clara H. Sonido, Garlic Records. Nunca más sin nosotras. No vamos a volver a los márgenes. Ya está, y ahora. Son frases tuyas todavía. Digo, de que me suena.
Digo, la última sí me sonaba mal. Producción de Cogam, Ronnie de la Cruz y Nacho Cortés. Y luego, en un momento digo yo 3, 2, 1 y en la cámara del medio, bienvenidas a Trastornadas. Bienvenidos. Bueno, ¿bienvenidos? Buah, chaval, no lo he hecho nunca. Vale, pues, bienvenidos a Trastornadas. Qué bien. Hola. Claro, es genérico. Ya, pues, primera noticia. No pasa nada. Primera noticia. Bueno. Sí. Producción de la República Independiente de la Radio, Paz Galeana y Ángela Sepúlveda. Y el texto, me estoy dando hostias. No, tranquilo. y el texto, Sonido, Julio Hernández. Tal cual. todas hemos sido fundamentales. Sí. Todas, pero- cada una hemos... Oye, pero me estoy dando unas hostias con este micro, coño. Vídeo, Álvaro Vega y Pablo Fernández. Toma. Mi casa está igual, es que esto es todo, en fin. Que bueno, solemos preguntar. Oye, yo tengo un problema aquí con Antonio, con esto. Le pondremos una almohadilla. Puedes ver y escuchar este video podcast en YouTube, Spotify y tus plataformas favoritas. Bueno, ya está. A ver. Oye, vale, a ver. Ay, Dios. Espérate, que voy a... Qué nerviosa, Sandra. Espera. Toma fácil. Vámonos a la tanda primero. Ay, venga. Bla, 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 bla. Brrra. Ya, vale. Venga. Podemos dejar de hacer esto. Hacemos Pero podemos hacer esto. 3, 2, 1. Venga, va. 3, 2, 1. Bienvenidos a Trastornadas. Yo soy Ariel. Y yo, Sandra. Y bueno, estamos encantados de poder presentaros este programa. Lo primero que queremos hacer es darle las gracias a Cogam por darnos la oportunidad para grabar este programa, hacer crecer nuestra idea y ayudarnos en todo. Sí, y queríamos dar mis gracias a nuestro presi, a Ronnie, que, bueno, y a toda la gente que hace posible este... Tranquila, sigue. Repítelo que luego lo corto. Vale.